Estás escuchando Rock y Terror Radio Digital y te doy la bienvenida a Terror y Metal, un espacio en donde escucharás historias de terror, relatos paranormales y el mejor heavy metal. Yo soy Luis Pesadilla. Bienvenido. Por millares a las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Hola, ¿cómo están? Amigos de Rock y Terror Radio Digital. Sí, aquí tu amigo, tu brother Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Así es, aquí estamos en vivo, obviamente, desde Laredo, Texas. Rock y Terror Radio Digital, Laredo, Texas, para todo el mundo. Y bueno, pues antes de seguir adelante, agradecer a las plataformas que nos apoyan con la retransmisión de este programa. Lo que es Metal Corrosivo Radio Digital en Ciudad de México, Muya Radio en Ciudad de México, Radio Cataray, nuestra nueva casa allá en Chile con mi brother Cristian. También nos están apoyando en Puerto Rico en lo que viene siendo Metal and Rock Station. Nos apoyan también en Paraguay, Radio Revelaciones del Rock. Nos están apoyando en Argentina, que wow, la verdad que fraternos han sido allá conmigo. Radio La Mística Radio en Argentina, también Metal Argentum Radio con mi brother Gonzalo, mi amiga Bequita en Potentado Sur Argentina Online. Venezuela también nos apoya con Metalator Radio TV, World Metal United en Panamá y Radio Poesía en Colombia. Así que para todos ellos, muchas gracias por el apoyo, por la retransmisión y todo el respaldo que le dan a este programa. Y sobre todo los que me ven y escuchan en YouTube, ya saben, les recuerdo, apóyame con tu like, deja tus comentarios, sobre todo suscríbete a nuestro canal y también al de mi invitado en esta ocasión. Y bueno, ya estamos en lo que viene siendo la versión de Terror y Metal, el espacio donde escucharás pues historias de terror, relatos paranormales, experiencias aterradoras. Y qué mejor que acompañarlo con el mejor género musical que haya creado el ser humano, que es el metal, el rock, el metal. Y en este caso tengo un proyecto solista, un artista basado, obviamente, pues simpatizo obviamente tanto con él como con su entorno, ¿no? Su género, su origen, que es lo que es el progresivo, rock, hard rock, metal progresivo, que es, ya saben, no es nuevo. Yo como también súper fan de ese género. Pues me da mucho gusto tenerlo aquí. Es derivado también de mi bebé hermosa, bella Lucibela, a quien le mando un abrazo fraterno. Y ahora ya lo tenemos aquí en esta faceta para el cierre del año, amigos. Diciembre estamos cerrando con las bandas. Este es el último proyecto del año, así que me da mucho gusto hacerlo con mi amigo Eric Linus, a quien le vamos a dar la bienvenida. Eric, brother, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Luis? Pues muy a gusto aquí, muy contento por estar en tu espacio. Muchísimas gracias también a Lucibel, de paso también saludarla. Y pues ansioso para presentarles todo lo que tenemos hoy en este programa.
Claro que sí, amigo, yo también te agradezco tu tiempo y todo, y qué rápido se pasa el tiempo, la verdad, cuando estuvimos platicando y todo, y ya ves, se dio. Y me da mucho gusto cerrar contigo el año en lo que se refiere a las bandas. Aprovecho la audiencia, mañana tenemos una invitada especial. Ella no es creadora de contenido, no es artista, ella corta el pelo, pero qué historias no tienen, ¿no? Las personas que cortan el pelo, estilistas, barber, ¿cómo le llaman en español? Peluqueros, Sí. También tiene mucho que contar, así que mañana también, para que no se lo pierdan, es amiga mía, es la mamá de una amiguita de mi niño, y ahí nos tiene muchas historias para mañana, y contigo cierro con los artistas. En este caso, háblanos de tu proyecto, Eric Lainus. ¿Quién es él en lo musical? Háblanos de ti, amigo. Pues mira, el proyecto Eric Lainus como tal, pues empieza desde que surjo, ¿no? Como ser existente, pero ya unos 18 años aproximadamente fue cuando empecé en este andar musical. Como guitarrista empecé. Anteriormente pues empecé con otros instrumentos, pero me fijé ya con la guitarra totalmente. Y ha sido todo una montaña rusa, estando en distintos proyectos, tanto de metal como también de pop, de funk, de jazz, de progre, de punk, que hoy actualmente estoy con Specimen, y pues muy ansioso de seguir proyectándome como artista con mi nombre, con mi marca Eric Lainus, que al día de hoy y en este año he estado lanzando distintos sencillos con distintos estilos, pues por la razón de que mi historia así ha sido, no me he encasillado solo en un género, por una u otra razón, y estamos en esta promoción. Y justo en este mes ya se estrena la última del año. Mira, y fíjate, ahorita complementando, usualmente no hago comentarios o preguntas, pero dentro de lo progresivo, creo que es la razón por la cual me imagino que coincidimos tú y yo de que nos gusta, es por lo versátil que es, y creo que es lo que te hace, ¿no? Experimentar, buscar otros lados y como que hacer la combinación, porque creo que es lo que hace padre al prog, que totalmente. A veces hay una canción que yo siempre digo, a esta banda tenle paciencia, cuando es progresivo tenle paciencia, porque tiene una pinta al principio y luego tiene los cambios que hace que valga la pena a veces la espera. Y bueno, sí me ha tocado algunos casos donde, ay güey, nunca vino el cambio, ¿no? Pero es parte, yo creo, del artista, ¿no? De querer experimentar pero sí te entiendo cuando me dices ahorita que con el punk, obviamente, porque luego la fusión hacia el progresivo creo que le da también un toque, y me imagino que enriquece y repito, por eso también es uno de mis géneros favoritos. Pero bueno, era nada más complementar. Oye, amigo, pues ahora sí, toca el turno para que nos cuentes tu primera experiencia que nos quieras compartir. Adelante, amigo, somos todo oídos. Muy bien, pues esta historia está inspirada totalmente en mi canción, que viene enseguida, pero pues vamos primero con la historia. Esta historia se remonta en un pequeño pueblo rodeado de montañas, muy, muy arbolado, una zona muy boscosa. Y pues había un árbol que generaba mucha intriga, ¿no? Por lo enorme que era. Lo conocían como el vigía, ¿no? Que es el que cuidaba el bosque. No te entendí bien. ¿Generaba mucha energía, sí, dijiste? Generaba mucha... no, que es enorme. O sea, es un árbol enorme dijiste que dentro del bosque. Dijiste generaba mucha y no se entendió, se cortó. Generaba mucha... perdón, a ver. Dijiste que generaba mucha energía. No sé si dijiste energía. No es una energía, no. Me refiero que generaba mucha intriga. Por el tamaño del árbol. Muy bien, muy bien. Okay. Entonces, estás metido en un bosque y ves un árbol sumamente más grande que los demás. Es ese árbol llamado el vigía del que vamos a contar la historia. Okay, adelante. Describiendo un poquito al árbol, el tronco era tan grueso que 3 personas abrazándolo apenas si podían rodearlo, ¿no? Es un árbol sumamente gigantesco, para pronto. Entonces, en ese bosque había mucha vegetación. Era un bosque en el que trataban de no meterse, ya que era un tipo un bosque como encantado, ¿no? Por así decirlo. Y el vigía, que es de este árbol del que estamos hablando, era como la guía de cualquier habitante de la zona, como para decir, ok, ahí está el vigía, pues tengo que rodearlo para llegar a tal punto. Ok, ahí está el vigía,
tengo que rodarlo para otro punto, ¿no? Era como un pequeño faro dentro del bosque. Era curioso porque pues el árbol, por las dimensiones que tenía y la forma en cómo resaltaba a comparación de los otros árboles, pues lo consideraban un árbol como guía dentro de todo ese bosque como encantado, como oscuro, ¿no? Todo el mundo pensaba o suponía que el vigía era el que daba equilibrio al bosque, ¿no? Entonces pasó una situación. Un día de aquellos, un grupo de jóvenes del pueblo pues decidió subir a la colina justo donde estaba el vigía. Entre ellos estaba una señorita llamada Clara, una chica conocida por su espíritu curioso, aventurero. Cuando llegaron al árbol, vieron una grieta en ese árbol. Recuerda que el vigía no era muy bien visitado, puesto que todos pensaban que era mejor no molestar al árbol, ¿no? Era simplemente un faro, era algo como para guiarnos, pero no era para estar ahí. Pero estos chicos aventureros quisieron romper un poco las reglas, ¿no? Entonces llegaron al árbol, vieron una grieta en el árbol donde podrían ellos entrar, y a partir de ahí empezaron a sentir como si se estuviera haciendo más pequeño el bosque, conforme más se adentraban en esa pequeña grieta. Imagínate que es una grieta como de otra dimensión, por así decirlo, ¿no? Sin más, Clara fue la que más se acercó y sus compañeros le dijeron: Clara, no te acerques, por favor. Dijo uno de los chicos temblorosos porque sintió un frío conforme ella se acercaba más, ¿no? A la grieta, como se iba introduciendo más en esa grieta. Recuerda que el árbol era gigantesco, no es una grieta donde solo metías tu mano, sino podías entrar totalmente al árbol. Entonces, sin pensarlo, dijo: ok, nada más me quiero asomar, dijo Clara, ¿no? Sin pensarlo, Clara se asomó al interior de la grieta y una oscuridad absoluta la recibió, y algo adentro percibió ella, como si quisieran jalarla, ¿no? Fue como una sensación de que en ese árbol estuviera habitando alguien, en realidad, ¿no? Y por eso alguien en algún momento le puso el vigía. Una historia muy vieja, ya sabes, ¿no? De esas que cuentan entre abuelos. No, es el vigía, no lo moleste. Pues ella estaba comprobando en carne propia el por qué le llamaban el vigía, ¿no? Entonces, algo invisible, esa oscuridad la jaló hacia el interior del árbol con una fuerza muy fuerte. Sus amigos gritaron y corrieron hacia ella para tratar de ayudarla, pero Clara ya no estaba. El árbol estaba tan silencioso como antes, como si nunca hubiera pasado nada. Solo dejó el eco de los gritos de la muchacha. Ellos, sin saber cómo explicarlo, pues dijeron: ¿dónde fue Clara? La grieta como tal ya era solo oscuridad, topabas con pared, por así decirlo, ¿no? Se veía oscuro, claro, pero podrías introducir tu mano y sentir como un límite físico, ¿no? Ahora sí que la raíz del árbol, ¿no? Lo que es la parte interna del árbol. Entonces, durante las semanas siguientes, más personas comenzaron a desaparecer cerca del vigía. Fue como que se activó el árbol, por así decirlo, ¿no? Un pastor que se aventuró a buscar a una abeja perdida, por ejemplo, un par de leñadores que se acercaron demasiado por curiosos, por investigar dónde quedó Clara, ¿no? Todos se desvanecían, todos simplemente dejaban de existir, por lo menos en este plano. Algunos decían que se escondían dentro del árbol y que había un tesoro, ¿no? Ya sabes, empieza a haber muchos mitos y leyendas acerca de ese acontecimiento con Clara. Pero nadie sabía a certeza qué estaba pasando. Un grupo de aldeanos armados con antorchas y herramientas un día querían ir a quemar el árbol, ¿no? Eran demasiado ya las cosas, por decir, misteriosas y hasta terroríficas, que dijeron: vamos a eliminar el árbol, ¿no? Subieron a la colina, decidieron ir a destruirlo, pero al llegar descubrieron algo aterrador. La grieta del árbol, como tal, ya no estaba. Parecía que era otro árbol. El tronco estaba intacto, aunque ese tronco como tal, por su interior, solo estaba un poco dañado por las inclemencias de repente, ¿no? Pero el grupo estuvo muy confundido porque dijeron: este sí es el árbol, no parece ser el mismo.
Entonces pareciera que el mismo árbol se fue como camuflajeando, ¿no? Obviamente el árbol era enorme, comprendía todas las características que de boca en boca se decía del árbol, del vigía, pero simplemente no supieron si iban a hacer lo correcto en destruir ese árbol, porque las descripciones no eran pues totalmente concretas a como les habían dicho a estos aldeanos. Total, una noche un anciano del pueblo, vamos a llamarle don Mateo, que había vivido cerca de la colina toda su vida y que él fue de los testigos, por así decir, más longevos del pueblo, comentó: el vigía no solo es un árbol, nunca fue un árbol tal. Dijo mientras los aldeanos se reunían con él en una plaza, en una tarde, cualquiera. Ese árbol es una entidad antigua, algo que estuvo aquí mucho antes que todos nosotros. Lo trajo, convirtió a ese árbol en algo más. ¿Pero qué lo convirtió? Dijeron los aldeanos. Pero pues es un árbol. Pues ese árbol empezó a habitarlo un demonio gracias a una tormenta de hace muchos años, de hace muchísimos años, en donde cayó un rayo al árbol. Es decir, la grieta no era una grieta de nacimiento, era una grieta por un rayo que le cayó hace muchos años. Y cuando cayó el rayo, en ese momento del cielo bajó como tal este ser misterioso. Muchos le decían el demonio, muchos le decían tantas cosas como pues un pueblo trata de describir ese acontecimiento, ¿no? Entonces todos se quedaron así. Entonces sí existe algo ahí, ¿no? El árbol no necesita a nadie para abrir las puertas a otro mundo. Él es el otro mundo. Se alimenta de la vida de quienes se acercan demasiado. Los atrae, los engulle y nunca los devuelve. Cada vez que alguien desaparece, el árbol se fortalece. Su grieta no era una herida, es una boca abierta. Entonces, la historia de este árbol nos invita a simplemente una reflexión de que a veces cuando estamos en alguna situación tenebrosa o algo de una vibra oscura, a veces debemos de preguntarnos un poquito antes de qué fue lo que originó, para quizá poder entender mejor esto, ¿no? La historia de don Mateo era suficiente para que el pueblo decidiera abandonar la colina para siempre. Los aldeanos dejaron de acercarse al árbol o intentar atacarlo, porque sabían que simplemente cambiaba de forma o algo pasaba. No había forma totalmente para ir con el paradero de ese árbol. A pesar de que era gigantesco, era un bosque muy vasto. Entonces, una noche sin luna, un viajero forastero llegó al pueblo, abandonado. Al ver la silueta imponente del vigía en la distancia, decidió subir la colina. Este aventurero, estamos hablando que es un aventurero que ya estaba visitando el pueblo abandonado. Vamos a ponerle unos 50 años, ¿no? Después del acontecimiento y después de la historia de don Mateo, donde todo el pueblo decidió abandonarlo. Este nuevo joven simplemente siguió adelante, pero algo nuevo se suscitó. Empezó a surgir pequeños gritos. Esos gritos fueron lo que le llamó la atención para acercarse al árbol. A la mañana siguiente, simplemente el explorador también desapareció. A lo que vamos es que al final el árbol encontró una forma de llamar la atención a sus posibles víctimas, no solamente humanos. Podemos incluso decir que han sido animales también los que han caído en su hábitat. Y pues para cerrar, el vigía aquí presente como parte de una inspiración de mi canción 5-3 que viene adelante, que justamente habla de un árbol, un árbol que ha sido herido, ¿no? En este caso el vigía, su herida fue la que habitó, fue casa de aquella oscuridad, ser oscuro que simplemente absorbía todo lo que pasara para que este ser siguiera viviendo, y hasta el día de hoy siga viviendo. Y esa es la historia. Excelente. A ver, vamos a escuchar entonces la rola y ahorita comentamos. Vamos a ver, escuchemos la rola, amigos, y como lo comenté anteriormente, regresamos.
Y bueno, amigos, regresamos. Comentaba aquí con Eric antes de seguir adelante con el programa de cómo entonces los árboles, a lo que él nos cuenta, cómo se ven las caras reflejadas, ¿no? Hemos visto árboles que se ven las caras de sufrimiento. Y yo creo que no es mera casualidad, no creo que sea una casualidad. Entonces, aunque yo sé que la historia que nos cuenta leyenda, para muchos a veces les llaman ficción basado en hechos reales, porque inclusive en mi opinión las películas de terror, aunque sean ficción, pero son basados en hechos reales. El Exorcista, a lo mejor ese caso no sucedió, pero que hay eventos de ese tipo en la realidad, eso es cierto. Entonces, obviamente esa película pues es una historia inventada por alguien, pero que existen ese tipo de posesiones, existen. Entonces, igual que si brujas y eso, bueno, hay series, películas también que te dan una historia ficción, pero pues de que existen, existen, y de que vuelan, vuelan. Pero bueno, es una frase famosa. Oye, Eric, no, pues agradecido con esto que nos comentaste. Antes de seguir con tu segunda historia, amigo, ok, ya estamos acabando, estamos en diciembre, estamos cerrando el año y viene el 25. ¿Qué planes hay para Eric Lainus? Pues mira, los planes es ya terminar el lanzamiento del álbum Prólogos, que es el álbum que estoy promocionando a través de estos sencillos que he lanzado en este año, y los dos faltantes que vienen en el siguiente año. Es como el acontecimiento más importante, pero continuamos con más música. Retomaré la historia del Mexicanito, que es una historia totalmente basada en una fusión de varias historias mexicanas, leyendas mexicanas, y pues gran parte de estos lanzamientos son para ya sacar todo este material que he guardado por mucho tiempo, porque es música ya terminada. Por otra razón no la he lanzado, y eso es también algo que viene muy importante. Con otros proyectos también, en este caso con Specimen, seguir con la gira que estamos haciendo, produciendo para otras bandas también, como las Walking Beaches. También en el ámbito de docencia, pues seguir con este tema de recibir alumnos, pero ahora el giro que voy a dar es empezar a crear cursos. Seguramente para febrero o marzo ya estaré lanzando oficialmente el primer curso. Haré distintos cursos para distintos niveles de guitarristas, como también para compositores, arreglistas, todo en el ámbito en el que me ejerzo. Y pues de momento eso es lo que viene para el 2025. Excelente, amigo. No, pues ahí ya sabes, aquí cuando empiecen a salir los singles, ya sabes que aquí tienes tu casa, pues para darles vuelo. Muchas gracias. Órale. Oye, pues ahora sí, brother, toca el turno para tu segunda historia. Adelante, te escuchamos. Perfecto, pues miren, esta segunda historia es una historia ya creada desde hace unos años. Fue una historia que empecé a crear gracias a la imaginación que empecé a generar para poder crear la música. Fue un ejercicio personal incluso esta historia. Primero hice la historia y después traté de musicalizarlo. Pero bien, vamos con la historia. Es una historia que no he contado, pero que es la fuente totalmente de la música que viene con el universo, le llamo yo, del Mexicanito. Bien, pues la historia viene así. Era un día en el que un pequeño de Michoacán estaba con su madre en una tarde normal, y en la plaza central del pueblo se encontró por primera vez un conjunto de mariachis. Este pequeño como tal se fascinó por la música, se fascinó por el instrumento, se fascinó por el estilo, por el folclore, por la fiesta. Y desde ese día, desde muy pequeño, entró una idea en él: ser uno como ellos, ser el más grande mariachi de todos los tiempos. Conforme y fue creciendo este pequeño, empezó a ver dónde podría crecer, dónde podría aprender de estos grandes mariachis, de estos grandes maestros de la música. Y fue cuando encontró la información de que en Guadalajara era la cuna. Entonces emprendió desde muy joven, desde los 15 años, este viaje, dejando a su mami. No tenía más familia, solo de familia tenía a su madre, ¿ok?
Entonces se despidió de su madre para aventurarse en esta nueva etapa que iba a hacer. Su objetivo, recuerden que es ser el mariachi más grande de todos los tiempos. Pues bien, estamos hablando de un México de hace muchísimos años. No había transporte como tal, había el transporte en burro, en caballo. Era una época sumamente muy, muy clásica, de hace muchos años. Entonces, la aventura empezó con un sendero. Este sendero fue demasiado largo y conforme más caminaba, pasaban los días, se quedaba sin sus suministros de comida y ya habían pasado unas 2 semanas y no lograba llegar a Guadalajara. También llegó a tener improvisos de camino, no podía dar al 100% con la ruta. Y un día, ya eran tarde-noche, estaba ocultándose el sol, cuando de repente en su camino se encuentra con un viejo sentado en una pequeña cabañita muy pequeña, solamente era como de un cuarto, un baño, era todo, y vio al señor sentado con la mirada hacia abajo. Lo vio y dijo, bueno, era mejor no molestarlo. Dio unos 5 pasos adelante y de repente el señor voltea hacia el mexicanito, que es el nombre de nuestro protagonista, y le dice, joven, por favor, no te vayas. Quiero que me ayudes a cumplir mi última voluntad. En ese momento el mexicanito se puso frío. Dijo, oye, algo sintió en el pecho, algo muy fuerte. Se acerca al anciano, le vio la cara, era ya un anciano muy, muy grande. No podía calcular el mexicanito qué edad tenía, pero era la persona más longeva que había conocido. Este pequeño señor, porque ya estaba muy pequeño también, estaba muy agachado, sentado aparte, solo extendió su mano. Era como un collar que portaba como un corazón en una piedra de ámbar, y se la entregó y solo le dijo, este amuleto te cumplirá todos tus sueños. Incrédulo, el mexicanito dijo, pues de qué forma se trata esto, pero bueno, no voy a decir nada, simplemente voy a recibirlo porque el señor me lo está dando y parece que es su último deseo en vida. Toma el mexicanito la piedra, se levanta y el señor dice, pues aventúrate, sigue tu camino. Da los siguientes 5 pasos el mexicanito a la dirección en la que iba, voltea y ya no estaba el señor. En ese momento sintió todavía más frío su cuerpo, una energía sumamente fuerte en él, y lo único que hizo fue observar la piedra en sus manos, y esa piedra sí existía, seguía en sus manos. Él pensaba que al momento en que desapareció el anciano, quizá la piedra también desaparecería, pero no. Simplemente lo que hizo fue conservarla. Pasó los días, logró llegar a Guadalajara. Todo pareció ser fácil para el mexicanito. Al momento en que llegó a esa capital, empezó a generar mucho trabajo, empezó a ser muy famosa, empezó a hacer las mejores canciones que nunca habían existido. Empezó a tener una fama descomunal, el mexicanito. En este punto, el mexicanito siempre cargaba consigo esa piedra como amuleto de la suerte. Sin embargo, un día de tantas fiestas que tenía y de tantas crudas, vamos a decirlo, de repente se quedó pensando en qué había hecho una semana antes, y el mexicanito no lograba recordar. Conforme pasaban las semanas, los meses, empezaba a darse cuenta que estaba generando un tipo de amnesia. Recordaba mucho su historia desde niño, pero no recordaba ya lo que había hecho hace 2 meses, hace 3 meses. Conforme más tiempo pasaba, parecía que su memoria se iba más hacia su pasado. De esa forma empezó a él a determinar que estaba teniendo un problema de salud. Pero por tantos doctores por los que pasó, nunca supieron qué tenía. Sin más, el mexicanito llegó a un punto en el que ya solo recordaba el momento
en el que dejó su pueblo. Toda la historia que él había creado, toda la música que él había hecho, de la nada se empezó a esfumar en su cabeza. Le tenían que recordar las letras de las canciones, le tenían que recordar cómo era su música. Ya llegó un punto en el que el mexicanito solo sabía de dónde había surgido su mamá y su pueblo. Desesperado y asustado, simplemente decidió emprender el viaje de regreso. Al momento de su regreso, empieza a darse cuenta de la nueva realidad de su pueblo. Era un pueblo que ya había crecido. Su mamá no le encontraba, hasta que un viejo vecino lo reconoció. Oye, ¿tú eres el mexicanito? Sí, yo soy. Mi madre ¿dónde está? Yo sé que aquí vivíamos. Sí, mijo, pero pues tu madre lamentablemente ya falleció. En ese momento el mexicanito solo sintió un terrible dolor en su alma. Lo único que hizo fue llevar un ramo de dalias, que era la flor favorita de su madre, al panteón del pueblo. Llegó al panteón del pueblo y empezó la piedra a brillar. La piedra, esa piedra vieja del señor que le dio, a brillar. Y a partir de ahí salió un ente, una persona, un alma. Y era el mismísimo Charro Negro. El Charro Negro era el responsable de la buena fortuna del mexicanito. El Charro Negro ya había consumido el alma y el físico de aquel anciano que se encontró en mexicanito hace muchos años. Sale el mexicanito de esa piedra y lo único que le dice es: te cumpliré tu última voluntad. Tu alma y tu cuerpo ahora serán míos. La consecuencia de haber tenido la piedra fue eso. El Charro Negro estaba totalmente invadiendo el cuerpo, el alma, el espíritu del mexicanito, a tal grado que justamente estaba olvidando todo el mexicanito. Es como si dos personas estuvieran peleándose entre ese cuerpo, ¿no? Llorando, arrepentido, el mexicanito simplemente se hincó ante la tumba de su madre, dejando las flores de dalias, y simplemente se dejó vencer. En ese momento pasa algo muy importante. A raíz de esa situación, el alma de su madre surge justo ahí del panteón en forma angelical y empieza una batalla con el Charro Negro. Una batalla descomunal, una batalla de seres místicos por la pertenencia de su hijo, de su cuerpo, de su alma. La madre del mexicanito luchó tanto que logró derrotar al Charro Negro. En todo ese concepto de la batalla que se generó, hay muchísimas cosas que pasan, recuerdos, momentos, todo. La madre incluso en la otra vida pelea por su hijo. Al final logra la mamá del mexicanito librarlo del Charro Negro. Sin embargo, no lo pudo librar como a ella le hubiera gustado. Lo único que logró hacer es contenerlo. Despierta el mexicanito, ve a su madre por última vez, se disculpa, le pide perdón, le dice que fue un torpe por no haberla visitado, que se dejó cegar por tanto lujo, por tanta fama, por tanto dinero que obtuvo por ser el mariachi más grande de todos, y olvidó lo más importante, que fue su madre, que fue esa persona que lo cuidó desde pequeño. Su madre se despide y le dice: es ahora tu nueva vida, gózala de la mejor forma. Y es así como termina esta historia del mexicanito y la maldición del Charro Negro.
Y bueno, amigos, regresamos aquí platicando con Eric. Ya estamos llegando al final. Vamos a hacer algo distinto, amigos, ya que el entorno, esto es obviamente improvisado, aunque se nota obviamente como un artista que está bien programado. Y parte de lo que es el progresivo es eso, todo bien planeado. Te das cuenta de el trabajo que lleva de fondo. Y bueno, y yo sí todo un improvisado. Pues ahora vamos a despedir el programa, ya que la última canción está ligada a la historia que nos va a compartir Eric. Entonces quiero aprovechar, yo también me voy a despedir. Les recuerdo que para los que están en YouTube, ahí apóyanos con el famoso like, déjanos tu comentario, sobre todo suscríbete al canal, y te voy a dejar el link es un link general de Eric para que vayas a las distintas plataformas, lo escuches, lo apoyes, lo sigas, te suscribas a todas sus redes sociales, y hay que apoyar ese tipo de proyectos. Entonces yo aprovecho, me despido y le voy a dejar la palabra a Eric para que él primero pues obviamente se despida de ustedes y nos diga cómo lo encuentras en las redes sociales. Y aparte ya luego él clausure el programa, o cierra el programa, pues más bien cierra el programa con la historia y obviamente la canción que se va a escuchar después. Bueno, ahora sí, Eric, amigo, te doy la palabra. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Es un gusto estar aquí contigo, espero que se repita próximamente. En mis redes me pueden encontrar como Eric Lainus, Eric con CK. Lainus se escribe L-A y latina N-U-Z. En cualquier lugar me pueden encontrar así, incluso pueden googlear mi nombre, Eric Lainus, incluso ahí ya va a salir todo, o en el link que nuestro amigo Luis les está proporcionando a través de aquí de su plataforma. También ahí pueden encontrar este link. Es un Smart Link, el que contiene varios links, plataformas y contactos. Incluso ahí pueden encontrar mi WhatsApp, mi canal de YouTube, mi perfil de Facebook, etcétera, y algunas otras cosas que me gusta agregar, como entrevistas o algunas cosas extras. Pues bien, el siguiente tema es una historia. También me encanta a mí hacer historias para hacer música. Creo que es una forma muy, muy bonita para mí, porque le doy una razón a la nota que estoy poniendo en la partitura, a la nota que estoy poniendo en el programa, ¿no? Cuando estoy grabando. Pues bien, vamos a comenzar con la historia. Imagínense, esta es una historia en la que necesitamos adentrarnos. Nosotros somos el protagonista, primeramente. Eso es lo más importante. Imagínense estar en una época en la que no existía nada de lo que hoy en día conocemos. Solo existe la prehistoria. Lo que conocemos como prehistoria, ubiquémonos ahí, en donde tenemos que cazar para alimentarnos, donde vivíamos en el entorno de la naturaleza, donde éramos nómadas, donde teníamos que viajar para poder existir como cualquier otra especie en esta tierra. Los días y noches venían como normales, como tal. No había nada más que preocuparse por la supervivencia. Poco a poco empezábamos a aprender sobre algunos conceptos de cosecha, de cómo sembrar algunos alimentos, de cómo ordeñar algunos animales, etcétera. Imagínense mucho en esa época, pero sobre todo imagínense un día totalmente brilloso, un día muy soleado, con muy pocas nubes en el cielo. Era un día perfecto, pues para hacer las actividades que competen en ese momento, ¿no? Y sin embargo empiezas a ver cómo la luna, una especie de esfera en el cielo, parece que se va a encontrar con el sol. ¿Tú cómo reaccionarías ante un hecho que desconoces, que no sabes de qué se trata y mucho menos sabes por qué está pasando? Imagínense en ese momento en el que está empezando a meterse, no sabes si es la luna tú no sabes si está o no está, solo estás viendo algo ahí oscuro que se está atravesando en el sol. Justamente es un shock tan grande que muchos pensarían que es el final,
otros tanto pensarían que va a cambiar el mundo o algo. Imagínense en un momento así, tan terrorífico, misterioso, tan sublime. Justamente la canción trata de ese momento, en el momento en el que la oscuridad simplemente está ahí y no la puedes evitar. Tu sombra ya no existe y esa manifestación solo genera mitos. Es como la manifestación de un dios. De eso trata A Tu Sombra, mi nuevo sencillo que estará lanzándose el 30 de diciembre, pero que hoy tenemos dichosamente la escucha adelantada de este tema llamado A Tu Sombra, y es simplemente una invitación a que cuando haya sombra en tu vida, simplemente recíbela y veamos qué pasa. Nos despedimos, cuídense mucho, hasta la siguiente. Me cobijo.
terror y metal termina en este momento. Te esperamos la próxima semana, en el mismo día, la misma hora y por el mismo canal. Yo soy Luis Pesadilla y te espero si te atreves.